Bueno, señores, aquí estamos. Buenos días. Hoy es miércoles, mitad de la semana. Informaciones como siempre. Fernando está hoy. Le damos los buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, igual. Informaciones que giran, la mayoría, bueno, tiene que ver con lo que... Una noticia que es internacional, pero yo creo que toca a todos los países de la región el apresamiento. ¿Y de qué manera? Del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ese mismo que fue parte del grupo que estuvo complotando, si vale el término, contra el expresidente también, Manuel Zelaya, en 2009, que finalmente, bueno, estuvo aquí en República Dominicana. Pero es el mismo que aplaudieron también los Estados Unidos y la OEA a pesar de las denuncias de fraude colosal en ese momento, denuncias internacionales e internacional. En ese momento estaban bastante ocupados, muy concentrados en lo que pasaba en Venezuela, posteriormente en Bolivia, por supuesto, y todo fue legitimado ahí en Honduras, donde no hay litio, claro, ni hay petróleo, pero sí la posibilidad de servir como aparentemente lo hizo el expresidente saliente al narcotráfico y su hermano primero. Y esos mismos norteamericanos con su OEA a la cabeza que legitimaron, que les pareció que no llamaba absolutamente la atención de ellos ese fraude colosal denunciado hasta el cansancio por los hondureños. Ellos mismos hoy son los que entonces se lo llevan. Y qué manera de irse, ¿no? Juan Orlando Hernández, encadenado. Creo que eso es parte de la misma hazaña del pueblo hondureño, un poco de pulverizar aún más lo que pudiera quedar de dignidad y hasta de humanidad en el expresidente por la forma en que sale. Me parece una exageración, pero bueno, es un simbolismo probablemente sobre el repudio de los hondureños que se expresó a favor de Xiomara Castro, lo que le plantea un reto muy grande en las elecciones. Ha salido probablemente peor para la lógica de los propios Estados Unidos la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras. En las condiciones en que esto se produjo y después de lo que pasó, tal y como tú lo refieres, tras el derrocamiento de hecho de Zelaya, en el proceso en el cual la República Dominicana jugó un papel, porque hay que recordar que nosotros, en nombre de la mediación, servimos como país desde nuestra diplomacia y desde la rendición política del gobierno de Leonel Fernández a lo que es la tutela y la manipulación que hizo el imperio norteamericano, que hicieron los Estados Unidos en ese momento sobre la cuestión hondureña. Y nosotros servimos en esa lógica para facilitar que fuera suave, aparentemente, el desplazamiento del gobierno de Zelaya. Pero está planteado también por otra cuestión, es que ahí se le había desmontado lo que era el uso de ese territorio de Centroamérica para la dominación y el control militar de la región. Y en ese caso, la situación de los Estados Unidos se tornó difícil en un país marcado por la pobreza y marcado por la delincuencia, el tema de las maras y todas esas cosas. Ahora, a propósito de lo de este expresidente, lo que se pone de relieve es justamente eso. Sí. Pero yo creo que es importante seguir un poco analizando qué pasó ahí, porque de verdad, hasta qué punto, bueno, pues le dieron apoyo, lo azuzaron, lo estimularon al presidente Juan Orlando Hernández, a ese mismo que ahora se llevan, sí, extraditado, claro. Porque le dio bastante confianza para hacer las travesuras que hizo, el hecho de esa legitimización. Yo pienso que eso fue muy determinante, ¿no?, para lo que ocurrió posteriormente. Pero es como si ellos se sorprendieran del caso después de que no sabían nada, absolutamente nada, cuando él llega cuando a él lo ponen de presidente fue la connivencia y la componenda que se da, y eso no es la primera vez en América Latina, entre Estados Unidos y su política. Pero no me parece ni siquiera que es una ironía, sino yo creo que es parte de la estrategia de Estados Unidos. Yo creo que eso es producto de una estrategia de Estados Unidos, es lo que quiero que usan claro. Sí, pero quiero ponerlo de relieve por eso. Usan los narcotraficantes cuando le da su gana. Lo usan oportunamente. No es ahí. Si tú te vas a Colombia, ellos hicieron lo mismo. ¿Quién era Álvaro Uribe? ¿Y de qué
relacionamiento se vincula, con qué relacionamiento se vincula a Uribe. ¿No eran los dueños de una parte del negocio del narcotráfico en Colombia? Pues claro que sí. Su propio padre había sido no solo jefe de aviación civil en el momento de los grandes aeropuertos y esos grandes establecimientos. Y Álvaro Uribe tenía una ficha, antes de ser presidente la primera vez, una ficha de la DEA que lo indicaba precisamente como narcotraficante. Lo hicieron presidente y después de hacerlo presidente lo usan con todo ese proceso de conversión de Colombia en un banco de sangre. Entonces ahora, después lo usan como presidente y lo usan políticamente en otros planos. Eso está pasando justamente, o acaba de pasar con el expresidente de Honduras. Así es. Lo mismo. Porque no fue por casualidad que se cometieron todos esos desmanes, fue el caso similar al de Noriega también. El caso de Noriega. El caso de Noriega, perfecto. Que es bastante ilustrativo de todo esto. Y bueno, lo otro sería entonces lo aleccionador que eso pudiera ser, porque cuando tú te pones a ver la situación de otros presidentes... Mira, es un expresidente que va a la cárcel en los Estados Unidos. Que va a la cárcel en los Estados Unidos, que era miembro del Parlacén, donde es raudo y veloz, por supuesto, sabiendo lo que había hecho Juan Orlando Hernández y con el presidente de su hermano, que fue preso y condenado a cadena perpetua. Sabía perfectamente lo que le venía y entonces... Bueno, yo creo que la barba en remojo tendrán que poner los otros presidentes. Nosotros, por suerte, que tenemos un expresidente blindado, a pesar de que fue yo creo que de los pocos, dicho en su propia voz, que negoció con la delincuente Odebrecht. Y me estoy refiriendo al caso de Punta Catalina, cuando se hablaba de los 1.040 millones, él hizo sus negociaciones para que bajara a 1.945, que tiene... la mayoría de sus hermanos presos por corrupción, que tiene su seguridad del encargado de su seguridad personal preso por corrupción, que tiene a su procurador preso por corrupción, ese mismo, Danilo Medina. O sea, tiene casi el gobierno anterior y la familia. Casi el gobierno preso por corrupción. Pero bueno, el cuento es distinto, ¿no? Parece, o el blindaje... Es diferente, o las estrategias gringas también son diferentes, quizás, ¿quién quita? Yo pienso que hay un mensaje que llega, que ayuda en múltiples sentidos. Lo más importante de todo es que la República Dominicana se está viendo a cada paso en el espejo de... Hay una América Latina que con el tema de la corrupción, con el tema del narcotráfico, con el tema de los delitos de Estado, va dando otras señales. Y aquí en el país parece ser que hay resistencia a eso. Incluso después de casi ya 2 años de gobierno, año y medio y más que año y medio, camino a 2 años de gobierno, cuando el pueblo de este país esperaba mucho mayor velocidad en el tema del castigo a la corrupción y el cierre del tema de la impunidad, vemos incluso aparecer vestigios, elementos, indicadores que nos van poniendo en atención respecto de lo que puede ser un nuevo proceso de impunidad. Y eso creo que se asocia a las condiciones actuales, particularmente no del expresidente Danilo Medina, sino del resto de su séquito y más allá, de otras áreas del litoral de ese partido viejo y nuevo, ¿no?, que están complicados justamente con los mismos delitos con que se complicó esa camarilla alrededor de Danilo Medina, que es justamente la que trata de procurar que se establezca en este país, se instaure de nuevo un régimen de nueva impunidad. Y ojalá, viéndonos en el espejo de lo que acontece en otras naciones y de lo que va siendo el discurrir general de América Latina, aquí las autoridades pongan atención en lo que eso significa. No solo de cara al tema corrupción, sino de manera particular de cara al tema del narcotráfico. En los últimos tiempos incluso se ha estado dando cuenta de noticias que cogen tantos kilos allí, que cogen tantos kilos acá, como si nosotros tuviésemos un activismo en relación al tema del narcotráfico, cuando la derivación debería ser a buscar lo que hemos tenido y los niveles de resorte con que sigue contando el narcotráfico en los estamentos del Estado Dominicano, en el Congreso, en el propio y en el propio gobierno de la República Dominicana. Ojalá y entonces este tema sirva para darle tratamiento y a poner alerta al pueblo dominicano en lo que puede pasar con figuras también como el expresidente Danilo Medina. Bueno, así es, yo creo que sí, sigue entonces
los casos para que se sigan viendo en esos espejos estos gobernantes, en este caso el ex gobernante dominicano. Yo no sé por qué muchos han pensado casi de resorte, ¿no?, en el expresidente Danilo Medina a partir de lo que ocurre en Honduras. Es que hay mucha coincidencia porque, Ivonne, ahí está el tema, tú lo mencionabas, de por qué protegerse con el Parlacén. O sea, por qué buscar las áreas donde por lo menos elementos aparentes de impunidad o de resguardo, no de impunidad, de resguardo pueden aparecer. Son gente que han jugado la función de presidente de la República. Y mira, y no es el caso, si nos vamos un poquito más atrás, no olvidemos el tema boliviano y la situación de la expresidenta boliviana. O sea, son casos, y la tradición que se ha vivido en Perú a propósito de estos temas. Es como que toda América Latina está en otra hora y la República Dominicana, entonces, siempre hay que pensarla porque no puede escapar a ese decurso de los acontecimientos. Así es. Bueno, pero parece que hay algunas noticias que son hoy, en el día de hoy, como más tranquilas y más... bueno, depende también de los acontecimientos internacionales y el precio del barril que se coloca bajo unos par de punticos, ¿no? Inmediatamente se tranquilizaron un poco las aguas, que hablan algunos de que el retroceso de Vladimir Putin, y yo pienso que también es la estrategia de Vladimir Putin, dejó sin discurso a la OTAN y a Estados Unidos con lo que ha ocurrido. Eso evidentemente que ha impactado, por supuesto, si no en la estabilización, volver al punto de partida, pero para que bajaran entonces y se calmaran un poco los nervios, ¿no?, en el precio del barril de petróleo, que hoy ya se colocan en los, creo que en los 91, 92, no tengo la precisión ahora del dato, pero sí bajó en el día de hoy. O sea que no es una cuenta nada más de los soviéticos y de Putin, ¿no? El problema es que lo de Ucrania y la situación del mundo ahora no se puede referir nada más al tema del petróleo. Y aparte de quedarse sin discurso, es que la presión con el antimilitarismo en el planeta ha crecido y los Estados Unidos evidentemente que no se van a salir con la suya, tan posicionada como está la posición de Rusia en el contexto internacional actualmente. Claro, no es que solamente se va a referir al tema del petróleo, es que de alguna manera eso tiene impacto mucho más allá de las razones, que son muchas y variadas, y razones incluso creadas, lo hemos hablado aquí evidentemente, de qué es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Pero sí, en lo que una cosa es otra y en lo que se crea, wow, esa guerra que había, que ayer comenzaría, pero premonitoriamente por los Estados Unidos, después de y sobre todo después de haberse reunido el presidente chino. El presidente estadounidense con el canciller alemán, que el cuento fue totalmente distinto a la reunión que también ayer tuvo Putin con el mismo canciller alemán. Lo que pasa es que ellos están subestimando, y Putin es un tipo bastante inteligente. Se la juega el Putin. Entonces, se la juega, y sí, se la juega y se la jugó. Y yo creo que ha neutralizado por partida doble a la OTAN y a Estados Unidos. Yo pienso que ahora el mundo va a vivir un periodo que no será muy prolongado, pero un periodo realmente diferente al que hemos vivido siempre bajo la égida de la hegemonía norteamericana. El paso de Trump a Joe Biden, al presidente actual de los Estados Unidos, a Biden, ese paso como que fue absolutamente inseguro e incierto. Y todas las políticas que se usaron en el último tramo de Trump y las que se comenzaron a usar con este nuevo presidente de los Estados Unidos no han dado el resultado en materia de política internacional y de cambio de la correlación de fuerzas que querían, ni a nivel de la economía, ni a nivel de la pandemia, ni a nivel del manejo de problemas estratégicos que tocan sobre todo de la estabilidad de Europa. Bueno, pero hay un tema interesante que vamos a tratar a la vuelta. Mira, la referencia la vimos en un periódico venezolano. La fecha de esa publicación es del año pasado, aproximadamente el 25 de agosto, en agosto, a finales de agosto, que habla sobre la compra-venta de las acciones de la refinería dominicana, sobre lo redondo que pudo haber resultado ese negocio, sobre una serie de preguntas que se plantean, y esto que es una nota que se emitió ahí mismo, dice, fechada en el Palacio de Miraflores, prensa del Palacio de Miraflores, donde se hizo el anuncio de manera simultánea sobre el ministro de Petróleo del presidente Nicolás Maduro, Tarek El Aissami,
Y el ministro de Hacienda de República Dominicana, José Manuel Vicente, sobre la compra-venta del 49% de las acciones de la refinería de Refidonza que estaban en el poder de PDVSA y las interrogantes que esto ha generado. Es interesante, yo creo que el tema es interesante, vamos a hacer referencia a estas publicaciones que se han hecho, no aquí, en Venezuela, aquí el tema se habla poco, más por no hablarse poco, igual tenemos también algunas interrogantes respecto a él. O sea que vamos a ir a la pausa ahora y entonces venimos a la vuelta con ese tema. Bueno, aquí estamos de regreso y decíamos que hacíamos algunas preguntas de las que vamos a hurgar un poquito más adelante, simplemente esas publicaciones, y aquí poco se ha hablado de este asunto, de las circunstancias, de la forma en cómo se hicieron esas transacciones. El documento de recompra incluso lo tenemos y vamos a seguir viendo, porque hay muchos elementos que llaman la atención, ¿no? Respecto, y eso también lo plantean ellos, en esas publicaciones que habían hecho sobre la estructura del negocio que involucró a los accionistas de la refinería dominicana de aquí y al intermediario y al tema de los intermediarios privados, ahora que está tan de moda eso de las intermediaciones privadas o de las alianzas público-privadas, porque según ellos se trataba de personas que no tenían experiencia para darle vuelta a las sanciones de la administración estadounidense de PDVSA. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas pues destacan en lo que entienden que debió ser mucho más claro, a partir de lo que había dicho, por supuesto, el mismo ministro dominicano Vicente en una rueda de prensa cuando en ese momento hacían el anuncio de que el proceso de compraventa que había iniciado. Mira este elemento importante, que había iniciado, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo publicaron ellos, y lo que estoy viendo, igual también asombrándome de algunas cosas, que ese proceso de compra-venta que había iniciado en marzo pasado, del año pasado estamos hablando de 2021, cuando Hacienda recibió una carta de PDVSA y ahí le había comunicado que había llegado a un acuerdo con una compañía dominicana, que es la compañía, todos sabemos, la Paxa del grupo RISET, que es la que estaba de intermediaria, eso es sabido. Y entonces quería saber si el Estado Dominicano estaba interesado en ejercer ese derecho de preferencia, o sea, comprar, establecido en los estatutos de la empresa, y cuando hicieron las evaluaciones de los riesgos, bueno, aceptaron las recompras por las que PDVSA pagó 131 millones y demás. Entonces, ahí, en consecuencia, ellos hablan que la adquisición de esta empresa se realizó en dos operaciones. En una, que fue la transacción de permuta de las acciones de Refidonza, no sé si tú sabías de esto, que fue con bonos que se emitieron por PDVSA y la República Bolivariana, que se quejaron. ¿Te acuerdas que decían que se había comprado y que por un precio muchísimo menor, creo que 46.000, lo dice por aquí, 46 millones menos, y que en esa sociedad comercial que es la Paxa, que es la nuestra, y que con el intermediario, que es con el grupo RISET, que fueron los que manifestaron su interés en esta negociación y actuaron como facilitador en esa negociación. En esa segunda operación que se hizo de manera inmediata, el Estado procedió entonces a la compra y el precio acordado fue de 74 millones en ese momento. Entonces, ¿recuerdan el caso de lo que había ocurrido con República Dominicana? E incluso hasta, óyeme, hasta reprochan que República Dominicana haya dejado de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en esto y que fue un prerequisito. Óyeme bien, óyeme el nivel de especulación en este caso, fue un prerequisito para la transacción y demás. El asunto es que yo creo que esto Pero tú no destacas quién fue que puso como condición lo de Guaidó.
Sí, no, ellos están, bueno, aquí no te lo dice exactamente, pero dice que fue un prerequisito en este caso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, vuelvo y repito, es respecto a una publicación que se hizo en Venezuela en este caso. Es un punto aparte que hacen ellos para recordar que República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en enero de ese mismo año, y eso podría llevar a una segunda interrogante, que si fue un prerequisito para que se hiciera esa operación, o sea... De los venezolanos. Claro, en la justificación entonces de la transacción, ellos hablan y ya tú sabes cuál es la onda, porque ellos no hablan del gobierno de Maduro, no, ellos hablan del régimen de Maduro. Y entonces eso te deja bastante claro, tú sabes por dónde va la cosa también, aquí con lo que se estaba planteando. En fin, que ciertamente mucho más allá de esta y otras publicaciones que se han hecho, que no aquí en Venezuela, ciertamente que hay muchas interrogantes. Yo quería comentar 3 cosas muy puntuales respecto de lo que planteas, y creo que el país también necesita darle seguimiento a esas cosas que no parecen los aspectos trascendentes en la evolución de la coyuntura dominicana, pero que son importantes porque indican cuál es la actitud política, por lo menos desde poder. Sí, mira, Fernando, lo primero que ellos hacen una referencia es cuando incluso sustraen de lo que fue el contrato de recompra, donde el Vicente de aquí, el ministro, al hablar en una rueda de prensa sobre el proceso de compra-venta que había iniciado en marzo, el 26 de marzo del año pasado, cuando el Ministerio de Hacienda había recibido una carta de PDVSA comunicando que habían llegado a ese acuerdo con la compañía Paxa, y que entonces hablaba que querían saber si el Estado Dominicano estaba interesado y todo el derecho de preferencia y demás que había establecido los estatutos sociales. Entonces, desde esa empresa, entonces hacen la evaluación, hablan de los riesgos, aceptan el tema de la recompra de las acciones por las que PDVSA pagó 131 millones de dólares en 2010. O sea, y entonces ahí viene el asunto. Ellos dicen que plantean que si el grupo RISEC y los venezolanos negociaron y llegaron a un acuerdo mucho antes de que la refinería se decidiera ejecutar los estatutos. O sea, y ahí plantean la posibilidad de que se haya producido un arreglo, porque la recompra fue mucho tiempo después, ¿no? Entonces ponen como referencia esa fecha, la fecha de marzo, en fin. Lo que quiero justamente es comentar por eso, desear 3 cosas puntuales. Número 1, estamos en el marco de una negociación que se da sobre un problema económico importante, porque es un negocio, además de bastante dinero, muy importante, en el que interviene un grupo privado y 2 estados. Entonces el Estado venezolano y el Estado dominicano, que son dueños de lo que era la refinería dominicana de petróleo hasta el momento. Hay una necesidad política del gobierno dominicano de seguir dando muestras en la lógica de los Estados Unidos de servicio y de postración frente a su política frente a Venezuela. Está el tema de Guaidó, está la problemática interna de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, etc. En esas condiciones, Venezuela necesitaba salir de la presión, pero necesitaba de alguna manera un reconocimiento de hecho a su propio gobierno, porque eso limitaba a la República Dominicana, y que termina un poco prolongando, llevando suave todo el tema de Guaidó, hasta el punto de que aquí hay una embajada dominicana que no es la de venezolana, que no es la de Guaidó, todavía al día de hoy. Entonces, cuando uno analiza ese tema, usted dice, Venezuela se manejó en algo que no era negocio para Venezuela en definitiva, ya el tema de la refinería dominicana del petróleo, y que había sido un hecho incluso justamente de gravitación política general de Venezuela a partir de la necesidad de la República Dominicana. 1. 2, hay un problema muy específico que es de continuidad de la actitud de servicio frente a los Estados Unidos y su política, que se manifiesta en cerrar el capítulo de la presencia formal del Estado venezolano acá, y esto es gestionado desde un grupo privado, que es el tercer elemento. Y ese grupo privado es el grupo RISEC, que además es el grupo dueño de los puestos de bolsa aquí en términos fundamentales en la República Dominicana, y uno de los 3 grupos que componen, digamos que la troika fundamental que conduce y que condiciona al Estado Dominicano desde el poder económico tradicional, que es la tríada Vicini, RISEC, Estrella. Había uno de los RISEC que era miembro del Consejo de Administración incluso de Refidonza.
Pero si tú los buscas, tú buscas esos grupos tradicionales y lo vas a encontrar en los consejos de dirección de todas las empresas fundamentales, del Banco de Reserva y de la Junta Monetaria. Aparte de que ahora tienen el control de los puestos estratégicos y de mando de la economía dominicana y del sector financiero en particular. Comenzando por Valde Albizu, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esto, entonces aquí hay una combinación que tiene que ser estudiada porque absolutamente seguro, por más legal que sea, no estoy cuestionando la legalidad, por cuando menos hasta ahora, porque no tengo elementos para hacerlo, pero al margen de cuestionar la legalidad, la gravitación de un grupo privado que además es de los grupos que ha despuntado como un clave en el condicionamiento y en el manejo del Estado Dominicano, que es el grupo RISEC, tiene que llamar la atención, porque eso no es de gratis. Ese es un negocio que probablemente pudo haberlo hecho la República Dominicana con los venezolanos, sin tener que dejar dinero en manos de la intermediación, que además dinero no es cualquier cosa, estamos hablando de millones, de decenas de millones de dólares. En un ratito, es la forma de manejar y de administrar la propiedad pública. Esto es para recomprarlo. A mí se me parece eso, de alguna manera, guardando las diferencias y sabiendo que no es lo mismo este caso, que es un problema de manejo financiero y económico del gobierno, de gestión, al caso concreto que es de corrupción, y no es exactamente el mismo, pero sí similar en que uno nunca sabe cuánto cuestan las cosas, que fue la recompra de este. ¿Usted recuerda cuando recompramos las EDES? ¿Qué pasó con la República Dominicana y qué pasó con la transparencia? El hecho de que esto se hable ahora, habrá que ver el motivo de por qué eso se retoma ahora. Y se retoma desde el exterior, ni siquiera desde la República Dominicana. ¿Por qué pasa eso? Bueno, a propósito del grupo RISEC que lo mencionas, también el grupo RISEC está vinculado a todo el tema y que habla del tema eléctrico también. También está vinculado al tema eléctrico, porque bueno, todos los sectores aquí... Ahí hay otra coincidencia en términos de números, entonces, que no hay que por qué desarrollarla ahora, sino guardarla. Pero ellos son dueños del tema de Puerto Plata y de un... no, sí, exacto, de un PPA. De un PPA. No, y es cosa que no es rara, de un PPA que lo firmó ¿cómo se llama? Rubén Jerjes Jiménez Bichara. Es en Puerto Plata, efectivamente. Me habían dicho que ellos querían 400 megas más para la instalación de gas y para que les sea rentable. La CDE, precisamente, casual, ¿no? Es abierta una licitación. Por 400 Casualmente, por cierto, por 400. No es por nada. A mí no me gustan, pero me llaman la atención las coincidencias en esos números. No, eso además de grupos que tienen que ver incluso con las mismas cosas. Casualidad, eso es así. Entonces, pero no te pongas tan especulativa. No, el dato no es especulación. No, el dato es el dato. El dato es el dato, uno y otro. Es así, yo nada más dije casual, que bueno, podría ser conveniente para hacer negocio, de eso se trata, porque si ellos están demandando esto y justo se abre una licitación, bueno, pues lo lógico es que lo aprovechen, yo lo haría si fuera yo, evidentemente. Y debo decirte que siendo grupos nacionales probablemente es hasta más entendible. Porque hay cosas que son así, parecerían como que es un regalo del cielo, pero si no, es obra de la casualidad. Y hay gente que nació con suerte. Y tenemos que admitirlo, eso pasa y eso probablemente esté ocurriendo. De todas maneras son negocios y cuando tú ves esas cosas y vas buscando otras y lo combinas con las iniciativas del gobierno y ves que la política central del gobierno está orientada a favorecer los grupos privados y por eso todo el tema de las APP, fideicomisos incluidos, etcétera, son una muestra de que este es un tema clave que nos lleva a un punto crítico de la evolución de esta coyuntura porque nos pone al descubierto el rol, la gravitación fundamental que tienen los grupos de poder económico central en la vida dominicana. Bueno, yo creo que tenemos que hacer otra pausa, ¿verdad? Creo que es la última ya en este tramo y en este día. Vamos a la pausa, venimos. Igual que planteamos los elementos anteriores, Ivonne, el curso de los acontecimientos en el país se marcan a partir de informaciones que aparentemente no tienen nada que ver o no son centrales respecto del problema político, del problema del poder en el país. Pero cuando uno ve que negocios, que situaciones que involucran propiedad pública, inversión pública,
como el caso que tratábamos de la refinería, o que tienen que ver justamente con políticas más generales del Estado a partir de lo que se hace respecto no solo de los grupos de poder, sino de las estrategias en las que se basa el gobierno actual para implementar sus políticas y su ejercicio de gobierno, como el tema de las APP. Y cuando uno ve todos los problemas sociales que están planteados como desafío a una república que está discutiendo, parece cuasi clandestinamente ahora, el tema, por ejemplo, de las llamadas reformas, etcétera. Todo esto que está en el C, también vemos que se incorpora un elemento muy especial que yo creo que tiene un valor político importante para conectar con todo este análisis, que es el tema de la Constitución de la República, que ya habíamos referido y nos metimos hasta hablar del tema de la constituyente, pero yo creo que nada de esto está fuera del guión, sino que está absolutamente relacionado y que puede permitir un análisis donde ubiquemos la centralidad de lo que se hace desde el ejercicio del poder y desde las capacidades de respuesta que tiene la oposición política y las instituciones sociales en nuestro país. Ahora, creo que la discusión del tema constitucional está planteado, que no tiene la centralidad supuestamente en la cuestión de la reelección, está planteado alrededor de cuestiones básicas, estratégicas, que se asocian a lo que discutíamos. Y se asocian, por ejemplo, al tema de justicia, al tema del Poder Judicial, al tema de la intervención del Estado en el sistema judicial dominicano a través, por ejemplo, de la independencia del Ministerio Público. Entonces, la discusión de los temas constitucionales, a lo mejor nos van a entretener con esa parte cuando estratégicamente hay cuestiones más importantes que están orientadas a garantizar el seguir cediendo ante ese papel hegemónico que cada vez más juegan los grupos económicos tradicionales. Bueno, probablemente nos quieren seguir entreteniendo, pero yo creo que tampoco podemos pasarnos la vida entera nada más desde la crítica y aportando a la crisis de alternativas sin hablar y apostar y trabajar sobre las propuestas o sobre qué es lo que deberemos hacer. Yo estoy diciendo de manera como alternativa, no como parte de lo que ya está establecido y de lo que nos quejamos amargamente y lo expresamos de muchas maneras. Mira, hoy yo creo que es muy válida la reflexión, porque justamente en el día de hoy se cumplen 2 años de aquel acontecimiento de febrero de 2016. Yo creo que nunca en la vida había ocurrido en el país algo similar, de las municipales, algo similar, que tuvimos a punto, a metros de que, oye, tuviéramos una crisis tremenda y que llevó entonces a muchos jóvenes y gente de todas las edades a la Plaza de la Bandera, y con eso comenzaron esos acontecimientos, ese escenario también en Plaza de la Bandera, precisamente en críticas por esas debilidades institucionales que se untó con lo que hacía rato era ya lo que decíamos con respecto al tema de Marcha Verde, ¿no? Pero lo que se había proclamado desde ya hacía 2 años atrás. Ni siquiera balances hay todavía definitivos de lo que pasó en todo el tema informático y en nada de esas cosas. Y la Junta Central Electoral, muy bien, gracias, ¿no? Claro, uno deduce respecto a este caso, porque esa era una Junta Central que no actuaba de manera independiente, eso sí que no, lo sabemos perfectamente, eso quedó evidenciado, como ninguno de esos estamentos, ¿no? Ninguna de las altas cortes. Y aunque la actual no nos dé los resultados totales que uno espera, todavía, independientemente de las modificaciones y los cambios, no solo del personal, sino de sus decisiones, pero lo cierto es que todavía no está claro ni siquiera lo que pasó en términos informáticos ahí. Lo que yo quiero decir es que en conclusión, a partir de ese acontecimiento, lo que llevó a la Plaza de la Bandera, lo que fue antes con Marcha Verde, las quejas que teníamos, ¿no? Lo que proclamábamos, lo que exigíamos, eso sí, muy válido. Y de las cosas que reflexionamos es eso precisamente, en las alternativas, esos mismos hemos sido incapaces de construir una alternativa con la que pudiéramos presionar y avanzar, definitivamente, que yo creo que es lo que va. Ahora, sin embargo, aunque hay que presionar, el papel nuestro es examinar las cosas por donde van y ver de alguna forma los escenarios posibles. Es evidente que al interior de los propios partidos nacionales hay un fuerte movimiento de cuestionamiento de prácticas tradicionales y de reiteraciones, ¿no? Que ya el pueblo cansó de ellas. Es evidente que desde el punto de vista de la sociedad y las formas de organización de la gente, no hay alternativas propuestas definidas y claras. Ahora, lo cierto es que hay un proceso de búsqueda
y que hay la necesidad de esa articulación. Y hay un influjo no solo de la historia sobre nuestros hechos presentes, sino un influjo de todo el contexto latinoamericano, como veíamos ahorita, sobre la República Dominicana. Entonces, ciertamente aquí como que está a la puerta la necesidad de discutir fórmulas alternativas para afrontar estos problemas, que no impliquen el cierre de la oportunidad de colaborar y de contribuir, de aportar de nadie, incluyendo fuerzas tradicionales, pero que nos obliga como a otra cosa, de verdad, tal y como tú lo estás planteando. Así es, y yo creo que en eso hay que empezar a pensar. Bueno, de momento hacer una denuncia. Parecería simple, señores, de lo que está pasando en el municipio de Santo Domingo Este, con todo el tema de los humedales, el tema medioambiental. Veía esta mañana una denuncia respecto a la Loma Quitepuela, que yo pensaba que ahí no se iba a llegar mucho más allá de la posibilidad que hubo en algún momento de abrir una carretera en esa zona. Aquí es un golpeo sistemático, señores, lo que hay, porque la verdad yo no había visto un ministro de Medio Ambiente tan indiferente como el que tenemos, el que le antecedió era un sinvergüenza de marca mayor. No recuerdo el nombre y qué bueno que no lo recuerdo, pero este es un indiferente. Los humedales de Los Amas lo están, ¿cómo se dice? Le están poniendo una encima, para construir, ¿cómo se llama eso? ¿Tú me puedes ayudar, por favor? Una capa. Una capa de cemento. Sí, o sea, a eso, a los humedales. ¿Para qué? Lo están sepultando. Para venderlos por solares. Para venderlos. Y eso está ocurriendo en Santo Domingo Este. Mira, y eso es una locura. Mira, tú estás poniendo el problema o sea, de Santo Domingo cubrirlo Este con caliche. Cubrirlos. Y entonces empezar a venderlos como solares por gente que además tienen todo un prontuario de ocupaciones ilegales y demás. Y hacer eso y como que no pase nada, eso es una locura. ¿Tú sabes lo que significa esos humedales? Digo, tampoco hay que volvernos extrañarnos porque el primero que quería tomarlo para utilizarlo como vertedero era el alcalde de Santo Domingo Este. Dirá la gente, bueno, pero si el alcalde pretendía esto, ¿por qué nosotros entonces no empezar a cometer este ecocidio, ¿no?, mayor? Y la verdad a mí me gustaría hacer ese llamado a la Procuraduría Ambiental para que intervengan porque no Procuraduría Ambiental, Tribunales de la República, Sistema Judicial, aparato legal, conciencia colectiva, autoridades de gobierno. Tú decías que el ministro anterior fue un sinvergüenza. Sí. Definitivamente. No fue. Vinculado a cualquier práctica, a cualquier actitud. Ahora, sin embargo, lo cierto es que cuando uno piensa en la actitud de las autoridades actuales y ve el mapa de la República Dominicana y lo que está pasando, es como si, con o sin APP y cosas de ese tipo, las autoridades del área, con el ministro a la cabeza, que probablemente no entiende demasiado de las cosas que están planteadas como desafío en ese plano, son los responsables de lo que está pasando, porque son todos temas viejos que están recibiendo ahora el beneplácito, el apoyo o sencillamente el hacerse el sueco de parte de las autoridades centrales. No es solo ese tema, es el tema alrededor de Cotuí, es el tema de Yamasá, es el tema de La Vega. Que están inventando de nuevo, de eso lo vamos a tratar más adelante. Y otros temas en el sur y donde quiera, y aquí en los alrededores de la propia capital. Eso está pasando ahí mismo por Jaina, ahora mismo, y en San Cristóbal. Pero lo que pasó con las dunas, que quedó totalmente impune, porque... bueno, que yo te digo en este caso. Y no es que es desconocedor y es indiferente, es una actitud que hay del gobierno también en el plano del medio ambiente a poner al servicio del sector privado lo que le quede a este país. De manera cómplice borraron todas las evidencias que podían llevar a la justicia a los empresarios que están detrás de la extracción de arenas, de ahí, de las dunas de Bani. Y el asunto se quedó así. Y así parece no pasa nada. Van a seguir tragándose el país. Eso es nueva impunidad también. Nos dicen que ya se terminó el tiempo, Fernando, así es que mañana es otro día. Sí, así es. Bien.